Buenas noches a todos. Bueno, ¿cuál es la palabra que nos hemos estado aprendiendo durante estas últimas semanas? ¿Cuál es la cita? Santiago 1:22. Ok, no la han puesto. Vamos a decirle a todos entonces, ¿qué dice Santiago? No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hace 8 días, ¿de qué hablamos? Alguien que de repente se acuerde. Sí, el perdón, raíces de las enfermedades. Y estamos hablando este mes sobre milagros. Y un milagro, si usted busca la definición de milagro, es algo que se escapa de cualquier tipo de control del hombre. O sea, por más que usted haga, que usted controle su tiempo, sus cosas, no va a haber manera de que usted pueda tener éxito en eso que está buscando. Entonces, un milagro, y hemos todos visto milagros, gracias por el testimonio de Francisco en esta noche que realmente nos muestra que el Señor escucha cada una de las oraciones que hacemos. ¿Sí? Ahora, a usted no les ha pasado, y de pronto ya hemos tocado este tema, de que usted está orando y orando por un milagro, y parece que entre más horas, como que entre más ora, más se aleja. Como que usted llega y está, no ora y como que el milagro está ahí, entonces dice, uy, Señor, ya voy a orar, y entonces empieza a orar y como que, ¿sí? Y eso trae en la vida de uno mucha, pues, tristeza, mucha frustración, porque uno dice, bueno, Señor, como decía Francisco, entre más estoy contigo, entre más cerca estoy de tu palabra, de lo que tú me enseñas, entre más trato de estar comprometido contigo, como que las cosas están más al revés. Y entonces uno le dice, Señor, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y quiero invitarlos a que leamos Juan 6:26, en donde dice Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y ahí donde está sentado, cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración para entregarle este tiempo al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta noche. Colocamos en tus manos nuestras vidas, Señor, y colocamos, Padre Santo, esta tu palabra en medio nuestro para que seas tú, Padre Santo, hablando a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Hoy, Padre Santo, nos disponemos espíritu, alma y cuerpo de cada uno de nosotros para escuchar tu palabra y para, Padre Santo, colocarla por obra en nuestras vidas. Te pido, Padre Santo, que aquietes nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que esa palabra produzca en nuestros corazones fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces resulta que el Señor aquí les está diciendo a ellos, a las personas que le estaban siguiendo, ustedes realmente no me están siguiendo a mí por lo que han visto, sino porque se saciaron de comer, o sea, porque obtuvieron lo que necesitaban. Y bueno, cuando uno busca un milagro, cuando uno necesita un milagro, realmente uno necesita algo, hay una necesidad en su corazón, ¿sí? Necesidades emocionales. Alguien que necesita restaurar su matrimonio, su relación con sus hijos, con sus padres. En estos días estaba hablando con un compañero de trabajo que tiene problemas con una de sus hijas y es muy duro porque su hija está muy lejos de él, en otra ciudad, y entonces él trata de ayudarla, pero no puede y tiene muchos conflictos por eso. Y entonces yo le decía al Señor, pues gracias a Dios, de verdad que uno a través de caminar con el Señor nos ha dado esas estrategias para no solamente tener que estar físicamente al lado de la persona, sino que inclusive en oración poder tener esa cercanía con ellos. Necesidades físicas, todos necesitamos comer, o sea, tenemos necesidad de pronto de un sustento, de un trabajo, de sostener a nuestra familia, nosotros los varones, ¿cierto? Las mujeres tienen la necesidad de ser amadas, por ejemplo, y así sucesivamente. Todos tenemos necesidades y vamos al Señor a pedirle esas necesidades y vamos a clamarle cuando ya vemos que no, humanamente no se puede llegar a esa necesidad. Se necesita de su intervención para que haya algo diferente. Entonces, sin embargo, la sociedad actual cae en un error y es que todo lo quiere rápido. ¿Sí? ¿Usted quiere maíz pira? ¿A alguien le gusta el maíz pira? Con las películas, ¿no? Entonces, ¿qué manera de hacerlo? Coger el maíz pira ese que viene en las pepitas o el que viene en el microondas. A mí me gusta la parte antigua que es llegar y meterlo entre la olla, se me quema la mitad, pero
Digamos que es un gusto personal. Y lo importante de eso es que todo es en el microondas, comida rápida en el microondas. Usted llega y ya está la comida, solamente es que la saque y está en un minuto. Y entonces uno se acostumbra a que todo sea rápido y no disfruta el proceso. ¿Sí? Y usted me va a decir, muy bonito, disfrutar cuando uno está pasándola mal. Es como medio masoquista el pastor. ¿Sí? Y lo que pasa es que muchas veces durante el proceso es donde uno aprende lo que necesita del proceso. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿usted ha aprendido algo dentro de los procesos que he vivido? Yo le digo, a Dios gracias, sí, y cuando no he aprendido, todavía estoy en el proceso. Ahí les dejo en sus cuentas. ¿Sí? Porque eso es lo que realmente hace que yo esté caminando con el Señor. Hay una predicación del pastor Sandro que me enseñaba hace tal vez un par de años, que es abrazar el desierto. El desierto es la situación difícil que estoy pasando. Y el pastor enseñaba a abrazarlo, o sea, a disfrutarlo. O sea, no. ¿Cómo se le ocurre a uno hacer eso? Y finalmente, y vamos a llegar a través de varias cosas ahorita, si uno no valora el proceso, entonces realmente cuando obtiene la bendición, realmente a veces no la aprovecha. Y vamos a ver por qué. Entonces, los voy a llevar a través de varias cosas, pero sobre todo 3. ¿Sí? Que nos pueden decir si estamos listos o no para recibir el milagro. Porque usted puede decir, ¿alguien necesita un milagro acá? Yo les pregunto, ¿están listos para recibir el milagro? Vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo cuando empecé a orarle al Señor le pregunté, yo estoy listo para recibir el milagro. Entonces me dijo, bueno, miremos. Lo primero es la fuente, ir a la fuente correcta. Es decir, ¿cuál es el ADN del milagro? Y usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Los milagros tienen ADN? Sí. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando estamos hablando de sanidad física, ¿quién fue nuestro hacedor? El Señor. El Padre fue el que nos hizo, ¿sí? Nuestro cuerpo de la tierra, ¿sí? En una ocasión estaba una pareja y entonces llegó el niño a preguntarle al papá, papá, ¿de dónde venimos los seres humanos? Es que tengo una tarea para mañana para la profesora, estaba como en primero, segundo de primaria, y tengo una tarea y necesito investigar. Y dice, eso es fácil. Nosotros venimos, bueno, al principio eran células, luego entonces en el mar por miles de años se desarrollaron en anfibios, salieron, ahí entonces se desarrollaron hasta el simio y después nos desarrollamos hasta pues nosotros, los seres humanos. Gracias papá, gracias. Y se fue. Más tarde se encontró con la mamá y entonces le dice, mamá, ¿de dónde venimos nosotros que tengo una tarea? Mire, el Señor, la Biblia lo dice clarito en Génesis capítulo 2, el Señor nos formó de la tierra, nos dio un aliento de vida y pues aquí estamos todos los seres humanos. Y llega y le dice, mamá, estoy confundido. Dice, ¿por qué? Porque mi papá me contó que nosotros venimos que del simio, que de las células, que es que él estaba hablando de la familia de él. Entonces, muchas veces se necesita más fe para creer toda esa teoría de la evolución, porque cuando uno se va a profundidad en todas esas teorías se da cuenta que hay muchas inconsistencias, ¿cierto? Mientras que la Biblia es consistente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Él también, como es nuestro hacedor, entonces ¿a quién le voy a preguntar yo por una sanidad física? Al que tiene el ADN con el cual me hizo, ¿sí o no? El ADN es donde está toda nuestra información. Y por eso el primer punto es ir a la fuente correcta. El Señor me enseña que Él es el único y Él fue el que me creó a mí. ¿Sí? ¿Utiliza a los médicos? Amén. ¿Utiliza a la medicina? Amén. Sin embargo, por encima de todos ellos está el Señor. Y lo que veíamos con el testimonio de Francisco, que también nos decía que su esposa tuvo cáncer y el Señor también la sanó. O sea que ¿quién es nuestro hacedor y quién es nuestro sanador? El Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso al Señor porque Él es el único y verdadero sanador. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, se hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una de las cosas que el Señor nos dio a nosotros como sus hijos fue la autoridad y el poder
para poder orar por los enfermos y fueran sanados. ¿Eso qué significa? Que yo tengo el ADN del Señor por ser su hijo, porque un hijo tiene que tener el ADN del papá. ¿Alguien aquí sabe de qué se trata una prueba de paternidad? Una prueba de paternidad es que cuando quieren confirmar que el papá es el papá, entonces toman una muestra, un ADN del papá, una muestra del hijo, los comparan y ahí se dan cuenta que el ADN tiene que ser uno consecuencia del otro, el hijo, pues consecuencia del ADN del papá, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos hijos del Señor, tenemos su ADN y su ADN es de sanar. Nos lo hizo y nos lo mostró a través del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos el mismo ADN y Él nos dijo que eso era algo que debíamos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Yo cuando, por ejemplo, estoy enfermo y mi esposa es una mujer de mucha fe y nos sentimos así como mal, ella antes de hace dos cosas. La primera es orar y luego remedios caseros. ¿Sí? Entonces, en la parte de la oración ella dice, bueno, venga, oramos, pero es que no espera un minuto. Venga, oramos y oramos para que el Señor le dé la sanidad y declara palabra porque sabe que ella tiene el ADN del Padre y por lo tanto ella tiene esa tarea, no es opcional. ¿Sí se ha dado cuenta? Ahí dice, vuelvo y la leo, sobre los enfermos pondrán sus manos si quieren y sanarán. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que uno como cristiano es tímido, teniendo a miedoso. Ya está tendiendo a miedoso. Uy, no, ¿qué va a decir la gente? Que es que soy un fanático, que es que quién sabe qué. Si el Señor se lo dijo es para que usted lo use para las personas que están alrededor de usted. ¿Sí? Claro, usted no va a estar encima diciendo, voy a orar por usted. No, no. Pero usted le dice, bueno, ¿puedo orar por ti? Tengo esta opción, esta oportunidad. En las personas que trabajan conmigo, cuando yo veo que pasan por situaciones difíciles y todo eso, yo les digo, bueno, estamos orando por ustedes, con mi familia, si ustedes quieren. Y hay algunos que dicen, sí, sí, gracias, y que sigan orando por eso, otros no. Pero yo en todo caso no puedo dejar de tener eso que el Señor ha colocado en mi vida y es ese ADN. ¿Sí? Entonces, si nos lo ha delegado como hijos, dice que a los que creen, orarán por los enfermos y sanarán. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la fuente correcta, que es el Señor Jesucristo, esa es la primera característica. ¿Sí? Ahora, en Marcos 7, 33 dice, tomándole aparte la gente metió los dedos, aquí hay alguna persona que sea asquienta, que sea, ¿cómo se llama eso? Escrupuloso, gracias, escrupuloso. Porque el Señor hacía milagros no tan ortodoxos. Póngale que este. Y tomando aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Entonces, ¿qué se imaginan la escena? Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ahora, el mismo Señor Jesucristo era el que le estaba escupiendo en la lengua. ¿Aquí alguien tiene problemas de hablar para hacer el milagro? Podemos ensayar. ¿Usted se imagina? No, que es que estoy enfermo, que es que no puedo hablar. Bueno, ahora, tiene que ser así, no. Pero le estaba impregnando de su ADN. ¿Sí me hago entender? Eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo con él. O sea, él cogió barro, hizo al ser humano y le está impregnando del ADN de Jesús al mismo hombre que no podía hablar y desató su lengua. ¿Sí? Entonces, si yo soy el portador del ADN del Señor, lo que yo ore se va a hacer. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior? Si creen. Si creen. Entonces, la fuente correcta es ¿cuál? El Señor Jesucristo. ¿Estamos en la fuente correcta? ¿Sí o no? Amén. Entonces, si estamos en la fuente correcta, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Y a mí me gusta el Señor porque el Señor nunca fue ortodoxo. Y les voy a mostrar otro ejemplo. Marcos 8:22 dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un ciego a Jesús y rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente que parecen árboles que caminan. Entonces los puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista
y comenzó a ver todo con claridad. Entonces aquí hay varias cosas. La primera, que lo tomó aparte, y lo tomó aparte porque necesitaba que él no se distrajera con nada, y muchas veces uno se distrae con el ruido de la gente, de lo que dice el uno, de lo que dice el otro, y le dice, no, venga para acá, ¿sí? Y dice, bueno, usted es ciego, entonces vamos a sanarlo. ¿Y qué hizo? Un milagro nuevamente, impregnándole el ADN, hizo una obra reconstructiva, hizo barro, dice que le escupió los ojos, pero la gente dice que hizo barro, se lo puso sobre los ojos, se lavó la cara, y usted ¿cómo ve? Veo borroso. Entonces ahí le pregunto, ¿será que al Señor le quedó mal el milagro? Un milagro mal hecho. Es que, uy, Señor, fallaste esta. Y en esa época no había gafas. Porque dice, no veo nada, no, eso vaya donde fulanito de tal, que eso, el optómetra de Pachito, vaya donde el optómetra de Pachito que se le ayuda con eso. No, ¿le quedó mal hecho el milagro al Señor o qué? ¿Por qué el hombre no vio de una? Y aquí cuando yo le estaba preguntando al Señor, él me decía que después llegué y le dice, entonces puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Y una de las cosas que hace el Señor es que Él nunca deja algo a medias. Él nunca termina lo que empezó. Entonces usted va a decir, un milagro, por ejemplo, financiero, y entonces usted empieza a ver cómo el Señor empieza a bendecirlo y todo eso, pero dice, todavía me falta. No ha terminado. El milagro del Señor, cuando desata una palabra, dice la palabra de Dios, dice que las palabras y las promesas de Dios son sí y amén. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, si empezó la obra, la va a terminar en nosotros. ¿En ustedes el Señor empezó alguna obra? La va a terminar. Un aplauso al Señor porque yo sé que así lo va a hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la fuente correcta, sabemos que tenemos el ADN del Señor y para Él no hay nada imposible. ¿Sí? Entonces lo primero es la fuente correcta. Cuando busco milagro, ir a la fuente correcta. Lo segundo, y aquí quiero nombrar este punto, experiencia o transformación. Estamos hablando de los milagros. Experiencia o transformación. Lucas 17:11 dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron al encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no eran 10 los limpios? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno hubo que regresar a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate, verso 19, levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Muchas veces las personas van a la iglesia más que por buscar una transformación, es por buscar una experiencia, la experiencia de la sanidad. ¿Sí? Estoy enfermo, entonces este evangelista se mueve en sanidades, vamos todos allá para que nos sane. ¿Y cómo sé yo que una persona está buscando una experiencia y no una transformación? Porque después de que recibió esa experiencia, desaparece. Nosotros hemos orado por personas que han dicho, y esta mañana estábamos hablando con los muchachos en la casa, recordando personas por las cuales hemos orado, necesitaban trabajo desesperadamente, necesitaban que el Señor las bendijera desesperadamente. Oraron, ayunaron y el Señor respondió. Y Houdini, se desaparecieron. ¿Cuál es la razón? Estaban por una experiencia, no por una transformación. Y la experiencia la utiliza mucho la gente del marketing. Ven a tomar este café, tu experiencia, la experiencia de volar con nosotros, la experiencia, y todos son experiencias porque en este mundo lo que el enemigo está tratando de hacer es manipularnos con los sentidos y las emociones. ¿Sí? Y por eso todo es experiencias. Entonces, si tú tienes una buena experiencia, entonces va a pasar esto. Si no, entonces no va a pasar nada. Pero el Señor no está detrás de una experiencia. El Señor está detrás de una transformación. Entonces, cuando el milagro obra en mí una transformación, yo estoy buscando al Señor con la razón correcta. Estoy listo para el milagro. Pero si es una experiencia, entonces cuando suceda, no va a permanecer. Las experiencias jamás
van a ser la base en la cual el Señor vaya a construir algo. El Señor construye en la transformación. Usted se ha dado cuenta que muchas veces uno todavía guarda, ¿cómo se llama eso? Guarda, cuando se destruye una ciudad quedan los, ¿cómo se llama eso? Los escombros. Ah, eso, estamos conectados. Uno quiere muchas veces construir sobre escombros, ¿sí? Entonces uno va donde el Señor y le dice, Señor, ¿sabes que yo quiero que sanes mi matrimonio? Y el Señor le dice, listo, tú tienes que dejar de hacer esto. Sí, Señor, yo sé, pero primero agarra con mi esposo porque ellos están más mal que yo. Y empieza uno, y se mantienen las cosas que uno hace mal, y eso es construir sobre escombros. Porque el Señor dice, no, tenemos que quitar todo esto, quitar todo lo que tú estabas haciendo y empezar de cero. ¿Y a quién le gusta empezar de cero? A nosotros no nos gusta empezar de cero. Cuando uno llega allá y empieza el Señor a decirle, bueno, tiene que empezar, uno trata de acomodar lo que ya ha venido haciendo como para decir, no tengo que empezar desde cero, ¿cierto? Pero el Señor le dice, sabe que muy bonita su maqueta, pero hay que romperla y empezar de cero. Entonces, cuando uno busca la experiencia, uno no está dispuesto a romper. Pero cuando está dispuesto a transformarse, está dispuesto a decir, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú digas que me quite, lo voy a quitar. Entonces, por eso, cuando regresó, el único que regresó, ¿cierto? ¿Ustedes cómo se acuerdan que trataban a los que trataban a los leprosos? Los leprosos no se podían acercar. Los leprosos, si tenían familia, tenían que olvidarse de su familia, no podían acercarse, no podían hacer nada, tenían que estar gritando leproso, leproso, el rechazo, el menosprecio, la gente les tiraba piedras, o sea, un rechazo fuerte, ¿sí? Entonces, los otros 9 no regresaron porque dijeron, nos andan rechazando y ahora sí no, pues los héroes, no, pues ya listo, gracias. Pero ese hombre entendió de que el Señor no solamente estaba sanando su cuerpo, sino estaba sanando su corazón. Y por eso él regresó, porque dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy gracias porque no solamente, así me rechacen otra vez y lo que sea, yo no voy a pagar con rechazo lo que toda la gente me hizo por años. Yo voy a pagar es con sumisión a ti. Y entonces por eso el último versículo del Señor le dice a él, levántate y vete, dijo el hombre, tu fe te ha sanado. Pero esa sanidad que está hablando no es solamente la sanidad del cuerpo, sino su sanidad del alma. Y es que muchas veces nosotros venimos persiguiendo una sanidad física y está bien, pero como vimos hace 8 días, si yo por dentro estoy destruido y no quiero que el Señor haga las cosas a su manera, pues no va a haber manera de que sea restaurado. La manera que el Señor nos restaura es cuando yo digo, listo, Señor, construí esto por años, pero si no sirve, pues botémoslo. Yo me acuerdo cuando estábamos en la iglesia, estaba empezando yo en los caminos del Señor joven, y hace muchos años en Colombia había, muchas cosas de drogas y muchas personas que estaban pues comerciando con drogas, y empezaron a llegar a la iglesia personas que eran traficantes de drogas. Y en algún momento uno de ellos le dijo al pastor, mire, la última vuelta y ya, y doy el diezmo de eso. Imagínese, el pastor obviamente le dijo, muchacho, váyase usted con su dinero por acá y si verdaderamente se quiere cambiar y transformarse, viene. Es el típico ejemplo de una persona que está por la experiencia. Se siente muy bonito alabando, se siente muy bonito con la coinonía de la gente, se siente muy bien recibido, pero es la experiencia, no quiere transformación. Y entonces, pues muy bonito de visitante, pero realmente eso no va a prosperar. Y qué pena que les diga todo eso porque cuando yo lo entendí, me di cuenta que muchas veces uno viene aquí por la experiencia y no por dejar que el Señor toque y cambie el corazón de uno. Y eso es lo primero, ¿sí? Entonces el hombre, el ex leproso fue sanado no solamente física, sino emocionalmente, y eso era mucho mejor. Los otros 9 tal vez tuvieron la experiencia de la sanidad física, pero no creo que emocionalmente. Porque para tener esa sanidad emocional tenían que volver a enfrentar al Señor. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, la experiencia está basada en lo físico y en lo emocional, pero la transformación está basada en mi espíritu. Amén. Ahora, cuando yo estoy dispuesto a que el Señor me transforme, en ese mismo momento, entonces yo desecho todo lo que sea
experiencial. Y me explico con eso. No me dejo dominar por mis sensaciones y por mis sentimientos. Muchas veces uno llega y viene a la iglesia y está caminando con el Señor y todo, y de repente por fuera vive una experiencia emocional o sentimental, lo que sea. Si uno está claro con el Señor que yo estoy aquí para que Él me transforme, cualquier experiencia que tenga por fuera, el Señor primeramente me va a guardar y me va a mostrar que por ahí no es. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy buscando un milagro, ¿cuál es mi motivación para recibirlo? ¿Solamente temporal? Tener la experiencia de la sanidad y después decir, no, es que el Señor me sanó. O decirle al Señor, gracias porque esto transformó. Y por eso les decía del camino, porque en medio del camino, mientras que uno llega a recibir el milagro, está esa transformación mía, ¿sí? De realmente si estoy valorando o no, no solamente lo que el Señor, lo que mi familia ha hecho. Por ejemplo, una sanidad. Ustedes se han puesto a pensar que en una persona enferma, toda la familia tiene que ayudarlo, tiene que llevarlo. Toda la familia tiene que levantarlo en los momentos difíciles, ¿sí? Y entonces esa persona de ver que su familia está luchando por él o por ella, que su familia se la está jugando, ya ve a la familia de una manera diferente. De pronto si era un ogro, una persona muy aburridora, cansona, cantaletosa, después de ver todo lo que están haciendo por él, realmente entiende, realmente mi familia me ama y me sostiene. Ahí es cuando transforma la experiencia, no solamente la experiencia de llegar y recibir la sanidad, sino me transforma el corazón, el hecho de que yo haya pasado por esa situación y llega el milagro. Naamán no está dentro de lo que les había preparado para hoy, o sea, sí, no, pero con Naamán, un hombre, un general del ejército sirio, que él tenía, era muy bueno, valiente y todo eso, pero leproso. Y entonces le dijeron, mire, que es que usted si va, hay un profeta en Israel, que ese hombre lo puede sanar. Va a Israel, el profeta ni siquiera lo recibe. Es una persona muy importante que estaba acostumbrada a la alfombra roja, a que todo el mundo le rindiera pleitesía, y entonces va donde el profeta y ni siquiera sale. Manda a un sirviente y le dice, va que se hunda ya 7 veces en el río. Y el man se enoja. El man es Naamán, ¿no? Se enoja. Y entonces llega y dice, no, pero que hay ríos más bonitos y que 7 ríos y este ni siquiera salió a recibirme, pues no. Y llega y le dice a una persona, mire, ¿es difícil? Pues no. Entonces, ¿por qué no lo hace? Si le hubiera dicho otra cosa difícil, hasta la haría, pues haga esto que no es difícil. Él se sumergió 7 veces y salió, dice que limpia la piel como la de un bebé. ¿Sí? Y dice que regresó a hablar y le dijo, mire, ¿sabe qué yo le doy? ¿Qué necesita? Le doy vestidos, tesoros. ¿Qué necesita? Le dijo. Y él le dijo, yo no necesito nada. Aquí nada más uno preguntaría, ¿fue una experiencia o se transformó? Y en esos versículos ustedes lo pueden leer en Primera, Segunda de Reyes, en Primera de Reyes, después les doy el capítulo. Dice que no recibió nada y nada más dijo, me voy a llevar estos 2 costalados de tierra. ¿Te imaginas eso? 2 costalados de tierra se llevó. ¿Y para qué? Dice, porque quiero alabar y dar ofrendas al Señor cuando llegue con esta tierra que yo me llevé como en representación de que estoy acá. Y dice, y perdóneme, le dijo al profeta Eliseo, perdóneme que yo únicamente le voy a ofrecer gloria y alabanza al Señor Dios Todopoderoso, pero a veces me va a tocar acompañar al rey y de repente voy a tener que entrar con él y perdóneme por hacerlo así. Perdóneme porque tengo que hacerlo. Entonces el hombre se transformó porque su experiencia no terminó solo en una experiencia de sanidad, sino que dijo su corazón, dijo, no, ya estuvo bien, ese es el verdadero rey y de ahora en adelante solo a él voy a servir. Eso es lo que pasa con una sanidad cuando el Señor nos guía. Cuando el Padre Santo a mí y yo paso por el proceso y al final del proceso le digo, Señor, ¿esto sirvió para transformarme? Ahí es donde realmente la sanidad llegó. Porque no solamente la sanidad del cuerpo, sino la del alma. Amén. Y lo tercero, para estar listo para el milagro, es dar gloria a Dios. Yo les pregunto, ¿aquí todos le hemos dado gloria a Dios después de un milagro? A veces no. A veces no. Mire, vamos a verlo en Marcos capítulo 5, del 25 en adelante. Y estoy hablando de la mujer, pues se los voy a leer. Había entre la gente una mujer
que hacía 12 años padecía de hemorragias, había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Voy a ver por varios versículos. Lo primero, el verso 25-26, es que ella había estado buscando la sanidad a cualquier precio. Dígame, aquí quién sabe que la medicina es costosa. Y si usted tiene que pagar alguna cosa de su bolsillo, es bien costosa. ¿Sí o no? Ahora imagínense una mujer que por 12 años, había estado buscando sanidad y había dejado allá todo su dinero, todo lo que tenía. Y estaba en la pobreza. Después en el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús se acercó a él por detrás, entre la gente y tocó su manto. Uy, yo no quise que... Perdón. Ya, se me perdió la charla por un segundo. Verso 27 entonces dice, repito, cuando oyó hablar de Jesús se acercó a él por detrás de entre la gente y tocó su manto. Una mujer cuando estaba con flujo de sangre se denominaba inmunda. Es decir, no se podía acercar, tenía que estar así como un leproso más o menos. Entonces ella tenía un flujo continuo. O sea que y Jesús estaba en medio de la multitud. Entonces ella tenía que acercarse y tocar gente. Y cuando una persona, dice la palabra, que en el Antiguo Testamento cuando tocaba a un hombre a una mujer en su periodo o en su flujo, entonces era inmundo y tenía que hacer todo un rito para volverse a limpiar. Entonces ella pasando por todo el mundo, tocando a todo el mundo para tocar a Jesús, estaba en un riesgo alto porque la gente podría llegar a apedrearle inclusive. ¿Sí? Y entonces ella buscó el milagro a pesar de las circunstancias. Y era porque en ese momento era inmunda a los ojos de todo el mundo. Verso 28 dice, pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. ¿Qué fue lo clave que hizo ella aquí? Se vio con el milagro hecho. Muchas veces uno va a orarle al Señor sin expectativas. Señor, yo necesito este milagro y todo eso, pero uno en su mente está diciendo, no, eso está muy difícil. Está bien complicado la mente. Ella sí dijo, lo toco y soy sana. Ahora, le pregunto, ¿por qué no recibimos el milagro? ¿Por qué no estamos listos para recibir el milagro? ¿Por qué no nos hemos visto recibiendo el milagro? Pedimos por restauración familiar y no vemos a la otra persona con los ojos del Señor. Pedimos de pronto por una sanidad, o no por una sanidad física, pero no nos vemos sanos. Pedimos por una restauración económica, pero no vemos cómo el Señor nos prospera. Y ella sí lo tuvo claro. Lo toco y soy sana. ¿Sí? Visualizó el milagro. Y eso es lo que yo les vengo a retar a ustedes en esta noche. ¿Cuál es su milagro? ¿Usted se ha visto ya sano? ¿Se ha visto próspero? ¿Se ha visto con lo que el Señor ya le ha dado? Verso 29 dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y entonces ella físicamente sana. ¿Cierto? Ya se fue calladita, me veo más bonita y se fue escondidita. Uy, me salió todo un verso. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 30 y 31? Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Estamos claros que Jesús es Dios? ¿Estamos con dudas? Que los veo como, ¿qué te dijera? Jesús es Dios, ¿sí o no? Amén. Bueno, bien. Entonces él lo tocan y hace un milagro de sanidad. Él es Dios y él no sabe quién lo tocó. No sabe. Imagínense. Él estaba diciendo, uy, Señor, se me escapó este milagro. No tenía en mis cuentas este milagro, Dios Todopoderoso, Señor. Él no sabía. ¿Ustedes se han preguntado eso? Y dése cuenta que el Señor que ahí estés confrontando a la persona que hizo eso. Pero acordémonos una cosa, cuando el Señor nos confronta es siempre para restaurar. ¿Qué significa eso?
Cuando uno comete un error, cuando uno cae en algún pecado o alguna cosa, el Señor lo va a confrontar a uno. Él no le va a decir a usted mentiras. Y Él va a buscar que a través de esa confrontación usted sea restaurado. ¿Sí? Entonces Él estaba confrontando a toda la gente, a esa mujer que estaba escondidita, diciendo, bueno, ¿quién me tocó? Él no iba a decir, ¿usted por qué me tocó? No. ¿Lo había podido decir? Sí lo había podido decir. Pero necesitaba que ella lo confesara. ¿Sí? Y entonces, cuando el Señor confronta, lo hace para restaurarnos, como les decía yo ahorita. Y entonces, ¿por qué decide confrontarla frente a todo el pueblo? Porque esa misma mujer era la que todo el pueblo la tenía apartada, la tenía como una mujer inmunda, la tenía, o sea, como casi una leprosa. ¿Sí? Verso 32, y aquí me llama la atención porque dice, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. ¿Ustedes no han tenido esos silencios incómodos? Que está usted, y uno trata de rellenarlos, ¿no? Entonces uno llega y está hablando con una persona y la otra persona se queda callada. Y usted como que, y usted empieza a decir cualquier boba, porque es incómodo un silencio. Entonces imagínense toda la multitud y el Señor, ¿quién fue? Eso me imagino que se escuchaba más aquí ahorita. Todo el mundo callado, ¿cierto? Y cuando el Señor permite esos silencios incómodos, era para darle la oportunidad a ella de que confesara, y precisamente fue lo que hizo ella después. Dice, verso 33, la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Lo primero que hizo ella fue que se arrojó a los pies. Y a mí me fascina algo, y es que las personas que necesitaban protegerse en el Señor se arrojaban siempre a sus pies para que Él las protegiera. No que lo abrazaban, no que estaban detrás, no, a los pies. Y ella se arrojó a los pies porque necesitaba esa protección. Ahora, ella había sido sana, pero había hecho esa sanidad como una ladrona, ¿sí? Y muchas veces nosotros, para poder recibir el milagro, no lo hacemos de una manera abierta, sino más bien callada para que nadie nos vea, porque nos da pena, nos da temor, porque es vergonzoso estar en una situación. Es vergonzoso cuando yo, por ejemplo, tengo una situación matrimonial, ¿cierto? Y el Señor hace el milagro, entonces venir a dar testimonio de que yo le estaba haciendo mal no es grato. O yo tenía una enfermedad penosa y entonces yo no digo nada y entonces después no digo. Pero el Señor necesitaba que hubiera un testimonio en ese momento. Él necesitaba que ella testificara de lo que había pasado en la vida de ella. ¿Sí? Y entonces por eso la confrontó. Entonces la mujer se arrojó a sus pies y confesó lo que había pasado, y el Señor la expuso públicamente para restaurarla. Pero ya no de su enfermedad, sino de su corazón. Lo mismo, una mujer rechazada por todo el mundo por años, empobrecida por la situación, el Señor necesitaba que ella fuera restaurada, no solamente física, sino emocionalmente, que se pudiera levantar con la frente en alto y decir, soy sana, el Señor me sanó y aquí estoy. Eso era lo que necesitaba. Y a nosotros, cuando el Señor da un milagro y lo hace de una manera, de cualquier manera, ya sea en el silencio de pronto de nuestro devocional o en la congregación, debemos testificar, porque es darle la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando yo estoy dispuesto a darle la gloria a Dios, el milagro está por llegar. Estoy listo para que el milagro llegue. Cuando no estoy dispuesto o tengo dudas para testificar del milagro, ahí se demora un poquito. ¿Y por qué? Porque realmente, o sea, yo estoy realmente convencido de que el Señor va a hacer el milagro, o todavía tengo cosas que me puedo avergonzar del milagro. Y es triste, pero a veces nos avergonzamos del milagro. ¿Sí? Entonces, verso 34 finalmente dice, hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pero Él no estaba hablando de la aflicción física, Él estaba hablando de la aflicción de su corazón. Y el Señor, cuando sana, sana completo. No sana, como yo les decía, no sana ahorita por pedazos. Amén. Hay una mujer en Estados Unidos que se mueve en milagros sobrenaturales y sobre todo sanidades de cáncer. Resulta que ella, una mujer con una vida perfecta, casada, 4 hijas,
con su esposo y de pronto un día el esposo llega y le dice, bueno, ya no te quiero más a ti, ya no puedo seguir contigo, voy a seguir con mi amante hombre. Entonces el hombre se fue con su novio, la dejó sola, con 4 hijas, en la bancarrota, va al médico, ahí dentro de toda la situación, y le dice, tiene cáncer de seno. ¿Sí? Y ella siendo cristiana dijo, no acepto ese dictamen. Y empezó a orar y a interceder y a decir, Señor, tú eres mi sanador, tú eres el que tiene todas las cosas para mí y mis hijas no van a verme en un ataúd. Porque el primer pensamiento, dice en su testimonio esta mujer, que el primer pensamiento que vino a su mente fue ella en un ataúd y sus hijitas ahí alrededor. Perdón. Y ella dijo, no voy a aceptar esto ni para mí ni para mis hijas, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Y se puso a orar, a interceder al punto de que el Señor la sanó de su cáncer de seno. Ya la iban a operar, estuvieron en otros exámenes cuando dicen, no, aquí hay alguna otra cosa mal. Ella en su testimonio cuenta, perdón que me dura un poquito, que cuando le hicieron el escáner, ella vio la pantalla y vio la imagen del cáncer. Tomaron esas fotos de los exámenes y todo, y después dijeron, no, pero este es un número de seguro social, esta es usted y todo, pero ya no hay nada. El cáncer había desaparecido porque ella le había creído al Señor. ¿Y qué hizo? Inmediatamente ella testificó. Señor, mira lo que hizo. Pero no solamente testificó, sino que empezó a orar por otras mujeres también que habían sufrido lo mismo y el Señor las sanó. Al punto de que, al momento del testimonio que yo estaba escuchando, decía, en la congregación se habían desarrollado 8 personas diferentes, 8 senos en mujeres que habían sido extirpados por causa del cáncer. O sea, no solamente era un milagro de sanidad, sino de reconstrucción en la vida de esas mujeres. ¿Sí? Porque una mujer se dispuso a testificar. Cuando alguien testifica, eso lo escuché a un pastor alguna vez, cuando una persona testifica, se abren los cielos para que el Señor siga moviéndose a través de milagros en las personas que están alrededor. Por eso es tan importante. Entonces yo les pregunto, ¿están listos para el milagro? ¿Vamos a la fuente correcta? ¿Estamos por una experiencia o una transformación? ¿Y estamos dispuestos a testificar? Entonces estamos listos para el milagro, ¿sí? Y hoy les voy a pedir algo y es esto, porque cuando estaba orándole al Señor, yo le estaba diciendo, Señor, pero que sea algo, como decía, estamos aprendiendo en Santiago 1:22, que lo pongamos en práctica. Entonces hoy lo que vamos a hacer es algo diferente. Hoy voy a pedirles a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, que pasen acá al frente. Y todos nosotros que somos hijos de Dios, vamos a orar por esas personas. Amén. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? Bueno, vamos a ponernos de pie y cualquier persona que tenga cualquier dolencia física, yo lo voy a invitar, pase acá al frente y vamos a orar por usted. ¿Sí? Cualquier dolencia, gripa, lo que sea. Pasen acá al frente, vamos a pedirle al Señor, Él es el que es nuestro sanador. Y yo le voy a pedir a mi esposa que los organice por acá. Pasen acá al frente. El Señor ha desatado su palabra y el Señor tiene el poder para hacerlo. Lo primero, el ADN del Señor. Tranquilo que no les voy a discutir. Acérquense. El ADN del Señor está en ustedes. Y ahora yo voy a pedirle, porque aquí es, bueno, estos son, ahora yo necesito, pasen los que están atrás y cada uno de los que están atrás cojan a una persona por la cual orar. ¿Sí? Ustedes van a orar, vengan para acá todos. Usted va a coger y va a orar por una persona, no en la cabeza, sino va a poner la mano en el hombro o en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Y van a orar por las personas, ¿listo? Escoja a una. Aquí hay todavía 2 personas que no sé si Sara y Nayob pasen para este lado. Bueno, y trabajo al mismo tiempo. ¿Ya todos? ¿Listo? Muy bien. Lo primero, nosotros como hijos tenemos el ADN del Señor. ¿Listo? Entonces, dice la palabra que nosotros si creemos y vamos a orar por ellos y ellos van a ser sanos. Amén. Entonces, va a orar como si fuera para usted, porque el intercesor es eso, ora poniéndose por la persona, ¿sí? Va a orar con todo lo que tenga su corazón, mientras que yo los dirijo. Amén.
Entonces cerremos los ojos y vamos a orar por ellos. Padre Santo, te damos muchas gracias por cada uno de estos tus hijos, Señor. Por cada uno, Padre Santo, de estos hombres y mujeres y jóvenes que están aquí, Señor. Hoy te suplico de todo corazón, Señor, que seas tú colocando ese ADN tuyo, Padre Santo, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Haciendo esos milagros reconstructivos, Padre Santo, en sus sistemas respiratorios, en sus sistemas, Padre Santo, digestivos, cualquier sistema, Padre Santo, que haya pasado por alguna situación, Señor, y que esté pasando, Padre Santo, para que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de estos tus hijos, Señor. Tú lo hiciste con ciegos, lo hiciste con sordos, lo hiciste con mudos, Padre Santo. Hoy te suplico que desates un milagro reconstructivo, Padre Santo, en la vida de cada uno de ellos, tus hijos. Honra la fe de ellos, Padre Santo. Y Padre Santo, en este momento quita cualquier enfermedad, que se vaya toda hernia, que se vaya toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y declaramos, Señor, que Padre Santo, a través de tu palabra es hecho, Señor. Dice, Éfata, sea abierto, Padre Santo. Sabemos que tú, Padre Santo, eres el que abre las bodegas de los milagros para que llegue a cada uno de estos tus hijos, Señor. Aplicamos la sangre que brotó, Señor, de tu espalda llagada, después de esos 39 azotes en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en esta noche aquí. Y te suplico, Dios, que seas tú, Padre Santo, trayendo esa sanidad completa y total. Declaramos que el ADN del Señor Jesucristo está sobre cada una de sus vidas, Señor. Desaparece toda enfermedad, porque donde está la luz no puede estar las tinieblas, Señor. Y declaramos, Señor, que son sanos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y ya no hay ninguna enfermedad que toque su morada, Señor, porque eres tú, el Señor Jesucristo, el que llena sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a darle un aplauso al Señor, porque ya está hecho y ustedes se tienen que empezar a ver. Lo segundo es que no es una experiencia, es una transformación lo que está haciendo el Señor en sus vidas. Y lo último es que vamos a dar testimonio. Y entonces esta semana ustedes van a empezar a ver esa sanidad. Y acuérdense, el enemigo va a tratar de traerles alguna cosa para decirle, no, tú todavía estás enfermo. ¿Se acuerda? ¿Veo borroso? El Señor no deja un milagro a medias. Él ya lo empezó y Él lo prometió y Él lo hará. Amén. Un aplauso al Señor. Y sé que el Señor los está sanando y ya los ha sanado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar ya que están aquí. No, pues sigue mi esposa. Siéntense, por favor. Ya estoy todo emocionado a terminar todo. Bueno, voy a invitar a mi esposa para que pase aquí a enseñarnos sobre